Ni los Juegos del Hambre, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Los Juegos del Hambre. El orbe de los mundos sin límites. Capítulo 1. Soy inocente. Un joven se despertó con la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas de su habitación después de una noche sombría donde la ligera lluvia creó una atmósfera oscura y deprimente. El sol parecía bailar en el techo, llenando el aire con una sensación de calidez, indicando que sería un día perfecto sin lluvia. Pero incluso antes de que los pies del joven tocaran el suelo, una punzada familiar en su cuerpo lo llenó de tristeza, haciendo que su alegre sonrisa fuera reemplazada por una depresión sin precedentes. Parecía que el joven sabía lo que sucedería después de despertar. Otro día de agonía, el niño caminó hacia el baño para lavarse la cara antes de vestirse para la escuela secundaria. Sus pasos eran lentos y sin vida, como si todo lo que hacía siempre terminara en resentimiento, enojo o simplemente en decepción. Al mirarse en el espejo, el chico que le devolvía la mirada era atractivo, de tez enfermiza pero cautivadora. Irradiaba una presencia intrigante y magnética. Su rostro pálido y misterioso, como iluminado por la luna, tenía un atractivo único. Sus ojos profundos, como pozos de misterio, parecían albergar un universo de secretos. Eran oscuros y penetrantes, y contrastaban con su piel pálida. El pelo alborotado del chico era otro rasgo distintivo. Sus mechones oscuros caían sin control sobre su frente y se arremolinaban alrededor de su rostro anguloso. Por más que intentaba peinarlo, siempre parecía resistirse a cualquier intento de domarlo, como si fuera una metáfora de su espíritu libre y rebelde. Su expresión facial reflejaba una combinación de intensidad y vulnerabilidad. Los rasgos definidos de su mandíbula y sus pómulos salientes añadían cierta dureza a su apariencia, mientras que sus labios suaves y ligeramente entreabiertos parecían susurrar palabras que nunca se atrevían a salir. Cualquiera que lo viera diría que era un chico perfecto y hermoso para una portada de revista. Pero él diría algo completamente diferente, ya que su vida estaba lejos de ser color de rosa. Al salir del baño, se dirigió a su armario y el suelo lleno de libros le daba a la habitación una sensación indescriptible. Numerosos libros estaban apilados en docenas, como si se tratara de una obra de arte. ¿Cómo hacerse millonario a una edad temprana? Un libro bastante sensacionalista, malditos cabrones, vendiendo su basura llena de humo a gente que no tiene ni la más mínima idea, los voy a joder con mi reseña, ya verán. Tras ver la portada del último libro que había leído, el joven dio una patada a la pila de libros y se vistió de manera informal y sin esfuerzo. Sin embargo, incluso en la sencillez de su estilo se podía percibir una sofisticación innata. Su ropa ajustada y de color oscuro acentuaba su figura esbelta y atlética, dando una impresión de elegancia sin esfuerzo. El joven irradiaba un magnetismo que atraía la mirada de todos los que pasaban por su lado. Su presencia destacaba entre la multitud, como si estuviera imbuida de una energía propia que no podía ignorarse. A primera vista, dejaba una fuerte y nítida impresión en quienes lo observaban, despertando curiosidad y fascinación a partes iguales. Aunque su apariencia podía evocar cierta fragilidad debido a su tez enfermiza, no había duda de que el apuesto muchacho tenía un aura de misterio y encanto. Era difícil resistirse a su atracción magnética y a la curiosidad que generaban quienes se topaban con sus ojos profundos y su cabello despeinado. Pero detrás de toda esa bella fachada, el joven escondía un aura llena de soledad y tristeza que lo llenaba de dolor día tras día. Después de vestirse, bajó las escaleras y se encontró con sus padres en la cocina, enfrascados en una animada conversación sobre política. Su hermano gemelo, Ethan, también estaba allí, con una sonrisa radiante que, para muchos, llenó la habitación de una sensación agradable. Jacob, buenos días, ven a desayunar antes de que sea demasiado tarde para ir a la escuela. La apática madre del joven llamado Jacob saludó a su hijo con una sonrisa natural. Bien. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero no logró aliviar el nudo en el estómago de Jacob mientras estaba sentado a la mesa con su familia. Jacob, como de costumbre, comenzó a comer en silencio, escuchando la conversación basura que siempre giraba en torno a su hermano Ethan. Para los habitantes del pueblo, esta familia se definía como perfecta y armoniosa, un padre joven que es fiscal, una bella madre que es maestra en una escuela infantil y dos hijos gemelos que heredaron los rasgos perfectos de sus padres. Pero para Jacob, esta es otra historia, para él, siempre ha sido como vivir en un suelo lleno de espinas. Desde niños, Jacob recuerda que sus padres habían mostrado una clara preferencia por Ethan. Sus ojos se iluminaban al hablar de sus logros deportivos, sus notas sobresalientes y sus sueños futuros.
Mientras tanto, él permanecía en un segundo plano, un mero espectador de su propia vida. Jacob podía entenderlo hasta cierto punto. No era un chico inteligente que sobresaliera en sus estudios, sino que, sin duda, era especial porque amaba escribir. Pero a medida que fue creciendo junto a su hermano, la brecha creada por sus propios padres hizo que la brecha entre él y su hermano fuera más evidente. Ethan siempre acaparó la atención, mientras luchaba por conseguir una palabra de aliento o un gesto de orgullo de sus padres. Pero en todo momento, su voz se desvanecía en el aire, perdida en el ruido ensordecedor de su admiración por su hermano Ethan. El corazón de Jacob se hundió al darse cuenta, una vez más, de que sus padres preferían a su hermano gemelo. Fue como si sus esperanzas se desvanecieran en el aire, dejándolo inmerso en una profunda tristeza. Cada vez que presenciaba el amor y la atención que Ethan recibía sin esfuerzo, sentía un nudo en el estómago y un dolor en el pecho que no podía ignorar. Era una sensación desgarradora, como si estuviera de pie en la oscuridad, viendo a su hermano disfrutar de una luz brillante mientras él permanecía en las sombras. A pesar de sus esfuerzos por hacerse notar, por ganarse el afecto y la aprobación de sus padres, parecía que nunca era suficiente. Siempre se veía eclipsado por la deslumbrante presencia de Ethan. La sensación de ser invisible, de no ser lo suficientemente bueno, lo consumía. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, por qué no merecía el amor y la atención que sus padres parecían concederle generosamente. Era una herida abierta en su corazón, una cicatriz emocional que lo acompañaba a cada paso que daba. Las constantes comparaciones con su hermano no hicieron más que exacerbar sus sentimientos de inseguridad. A medida que crecía, Jacob se encontraba constantemente a la sombra de los logros de Ethan. No importaba cuánto intentara sobresalir en algo, siempre parecía verse eclipsado por la sombra de su hermano. La envidia y el resentimiento se mezclaron con su dolor, creando una tormenta emocional en su interior. A veces, sentía una furia ardiente que amenazaba con consumirlo por completo. Pero al mismo tiempo, experimentaba una profunda tristeza y una sensación de pérdida. ¿Por qué sus padres no podían verlo como era, valorarlo y amarlo como lo hicieron con Ethan? Se cuestionaba su propio valor y se sentía atrapado en un ciclo interminable de autorreflexión negativa. Sus esfuerzos por buscar amor y aprobación en otros lugares, en los amigos o en sus propios logros, parecían en vano. Siempre había una voz susurrando en su mente, recordándole que nunca podría competir con el favoritismo inconsciente de sus padres. La tristeza y la soledad lo envolvieron como un manto oscuro y pesado. Sentirse excluido por su propia familia, por quienes deberían amarlo incondicionalmente, era un peso insoportable. A pesar de todo, Jacob luchó por encontrar su propio valor y su propia voz en medio de la indiferencia de sus padres. Anhelaba ser amado y aceptado por quien era, sin compararse constantemente con su hermano. Las clases de matemáticas adicionales que estoy tomando realmente están dando sus frutos. Pude mejorar en mi examen de prueba y espero obtener buenos resultados cuando haga el examen final de la escuela, dijo Ethan mientras desayunaba. Creo que de esta manera podrías considerar ayudar a tu hermano con los números, dijo Laurie, la madre de Jacob, quien tenía una obsesión con los logros que obtenía cada uno de sus hijos, haciendo que sin quererlo uno de ellos se sintiera menos digno. No creo que lo necesite, mamá. A Jacob no le interesan los estudios, dijo Ethan, centrando su mirada en su hermano Jacob. Jacob también miró a su hermano a los ojos. Sinceramente, al principio, lo culpó por todas estas cosas, pero después de madurar un poco y ver las cosas como realmente eran, dejó de hacerlo. Amaba a su hermano, pero inconscientemente se distanciaron aún más. Ethan no puede concentrarse en ayudar a Jacob. Está demasiado ocupado con sus propios objetivos. En ese momento, Andy intervino con su carismática voz y sonrió levemente. Si necesitas ayuda, hijo, yo puedo ayudarte. Estoy realmente bien, dijo Jacob, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, la mirada de su padre se dirigió a su teléfono. Parece que tenemos que irnos, muchachos. El trabajo nos llama, dijo Andy poco después de terminar su taza de café. Con mi ayuda, puedo hacerlo si el tiempo lo permite. Esta mañana no fue diferente. Sus padres se rieron y conversaron animadamente con Ethan, mientras que Jacob permaneció en silencio, observando desde la periferia. Sus palabras parecían bailar a su alrededor, sin llegar nunca a las profundidades de su alma que anhelaba afecto. Intentó sumarse a la conversación, pero su voz se apagó, sofocada por la sombra del favoritismo de mis padres. Sentimientos de exclusión y soledad se enroscaron en su interior, formando una maraña de emociones difícil de desenredar.
La tristeza se mezclaba con la ira y la frustración, dejándole un sabor amargo en la boca. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué no merecía el mismo amor y aprecio que Ethan recibía con tanta facilidad. Sus pensamientos se desviaron hacia el desdén por sí mismo. Jacob cuestionó su valor y su lugar en esta familia. ¿No merecía ser amado y valorado como cualquier otro ser humano? ¿Por qué siempre tenía que luchar por pequeñas cantidades de atención mientras Ethan se llevaba todos los aplausos? La mañana avanzaba y Jacob se distanció silenciosamente de la escena familiar. Después de recoger sus pertenencias, subió al auto de su padre y buscó refugio en su música, encontrando consuelo en las páginas de un libro al azar que estaba leyendo. Las palabras impresas eran su santuario, un escape de la dolorosa realidad que lo rodeaba. Mientras se sumergía en las páginas, Jacob sintió una mezcla de tristeza y motivación. Sabía que su vida no podía continuar así, viviendo a la sombra del favoritismo de mis padres. Era hora de encontrar su propia voz, de luchar por su propio espacio en el mundo. Cuando Jacob miró por la ventanilla del coche, sus ojos se cerraron lentamente en el camino a la escuela, y después de unos segundos, escuchó una voz que lo llamaba: Jacob, 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 despierta. Mientras la voz se hacía más fuerte, Jacob abrió los ojos y sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Mientras levantaba su cuerpo de la mesa en la que estaba acostado, miró a un hombre que lo miraba fijamente y dijo: ¿Por qué no aceptas que lo mataste y nos ahorras todo este drama? Tu hermano lo admitió, mataste a ese niño por detrás, incluso tus padres no tienen palabras positivas sobre tu comportamiento. Yo no lo hice. Jacob volvió a la realidad que tanto le había pesado. Estás mintiendo. Capítulo 2. El día de la tragedia. Poco a poco, los días se sucedían en la vida de Jacob, envueltos en una niebla de tristeza y soledad. Cada mañana, se despertaba sabiendo que sería otro día más en el que su propia familia lo dejaría de lado inconscientemente. Aunque intentaba ocultar su dolor tras una máscara de indiferencia, el peso de la indiferencia de sus padres y su preferencia por su hermano gemelo, Ethan, se volvía cada vez más insoportable. Ese día no fue diferente. Las clases transcurrían monótonamente, sin un atisbo de emoción ni de conexión humana. Jacob permanecía sentado en silencio, mirando fijamente la pizarra mientras los profesores pronunciaban palabras vacías en el aire. A su alrededor, los estudiantes reían y charlaban animadamente, pero él se sentía como un espectador de su propia vida, invisible e insignificante. Me siento tan diferente, realmente estoy en un lugar oscuro. Jacob volvió a sacar su libro y comenzó a leer durante el resto de las clases antes del almuerzo. Llegó la hora del almuerzo y Jacob se dirigió a la cafetería con un nudo en el estómago. Se unió a la multitud de estudiantes, pero sus intentos de entablar una conversación fueron ignorados o recibidos con indiferencia. La soledad lo envolvió como un manto frío y opresivo. Fue entonces cuando su hermano Ethan se acercó, con su sonrisa deslumbrante y su grupo de amigos a su alrededor. La tensión entre los dos era palpable, reflejo de años de rivalidad y distanciamiento. Una discusión trivial se convirtió rápidamente en una confrontación acalorada. Las palabras hirientes volaron de un lado a otro, alimentando el fuego de la ira que ardía en el corazón de Jacob. Incapaz de soportar más el dolor y la frustración, Jacob dio un paso atrás y se alejó de la mesa donde estaban su hermano y sus amigos. Decidió caminar solo a casa más tarde, tratando de aclarar su mente y encontrar un momento de paz en medio de la tormenta emocional que lo consumía. Mientras se alejaba, Jacob escuchó algunas palabras de los amigos de su hermano, y Ethan se levantó con un ligero fastidio mientras perseguía a su hermano. Jacob, detente. Ethan persiguió a su hermano hasta un pasillo donde había pocos estudiantes y sujetó a su hermano por suerte. ¿Cuándo dejarás de buscar atención con esa maldita cara indiferente? Nuestros padres solo hablan de tus problemas y de lo extraño que eres. ¿Cuándo dejarás de comportarte como un niño? Jacob miró a su hermano a los ojos, sonrió levemente y contuvo la furia lo mejor que pudo. Su hermano no lo comprendía y hasta dudaba si se daba cuenta de cómo lo trataban. Después de unos segundos, con el puño cerrado, Jacob dijo: «Eres una maldita molestia. Puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero no te atrevas a interferir en mis decisiones». Con un gesto de la mano, Jacob miró a su hermano con ligero fastidio y para no crear una escena que divirtiera a los demás, se alejó por los pasillos para liberar su ira de una manera que no implicara golpear a alguien. Después de terminar las clases, como sus padres estaban trabajando y la distancia de la escuela a su casa no era grande, Jacob caminó tranquilamente por las calles solitarias del pueblo.
Mientras caminaba por las calles desiertas, envuelto en un manto grisáceo de melancolía, Jacob sintió una presencia detrás de él. Giró la cabeza y vio a un grupo de estudiantes, los mismos que habían estado molestando a su hermano gemelo, Ethan. La rabia hervía en su interior, alimentada por años de impotencia y dolor acumulado, a lo que se sumaba un deseo incontrolable de satisfacer su ira debido al enfrentamiento que había tenido con su hermano esa mañana. No, no lo hagas. Jacob cerró los ojos y apretó los puños como si resistiera una lucha interna. Sin embargo, después de varios minutos, decidió caminar por el callejón por donde habían caminado aquellos estudiantes y su mente se llenó de lo que estaba a punto de hacer. En un callejón oscuro y solitario, Jacob perseguía a los estudiantes que habían estado acosando a su hermano gemelo, Ethan. Su corazón se aceleraba, lleno de ira y determinación por proteger a su hermano. A medida que avanzaba, el sonido de los puñetazos y los gritos se hacía más fuerte, y una mezcla de miedo y preocupación lo invadió. Cuando finalmente llegó al final del callejón, la escena que presenció lo dejó sin aliento. 6 estudiantes rodeaban a Ethan, golpeándolo sin piedad. Su hermano estaba indefenso, tratando desesperadamente de defenderse de los brutales ataques. En un instante, la adrenalina se apoderó de Jacob, y sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre los asaltantes. La pelea fue caótica, con puñetazos y golpes que volaban en todas direcciones. Jacob se movía con agilidad y fuerza, superando en número a los estudiantes con golpes precisos, y donde su experiencia superaba ampliamente a la de ellos. Aunque Jacob no era bueno en lo académico, quería ser boxeador simplemente para tener una meta mientras buscaba lo que realmente lo apasionaba, pero esas eran solo clases simples para mantenerse activo y también para desperdiciar el tiempo extra que tenía todos los días. Ethan solo podía observar la espalda eclipsada de su hermano, nunca se había imaginado pelear de la misma manera que su hermano lo hacía, pero también le molestaba lo entrometido que era este idiota. Malditos bastardos. Jacob golpeó a un estudiante en la cara. Su golpe aterrizó directamente en la nariz del estudiante más bajo, y cayó al suelo con la nariz rota. ¡Ay! Mi nariz. La sangre empezó a brotar de la nariz del joven, tiñéndole la boca y luego toda la cara. El chico, sintiendo el chorro caliente que le corría por la nariz, se sentó en el suelo, pálido de miedo, mientras intentaba detener la hemorragia sin éxito. Por otro lado, Joan recibió un fuerte golpe en la espalda con un palo de madera, lo que inmediatamente lo hizo darse la vuelta. Tras esquivar otro golpe de este cobarde con el palo, le dio un puñetazo en el estómago. Sin embargo, la situación tomó un giro siniestro cuando uno de los estudiantes sacó un cuchillo y lo blandió amenazadoramente. Oye, ya basta. Jacob se detuvo al ver esto. Las cosas se intensificaron demasiado rápido, así que, siendo inteligente, decidió detenerse. ¿Es suficiente? Le rompiste la nariz a mi amigo, así que tendrás que pagar de la misma manera. La tensión en el aire se intensificó cuando Jacob y el estudiante con el cuchillo se enfrentaron en una lucha feroz. El brillo del acero se reflejó en sus ojos y el sonido metálico llenó el aire. Lucharon desesperadamente, cada uno tratando de obtener la ventaja sobre el otro. Ahora, si Jacob está peleando con este tipo idiota y sin ninguna experiencia en usar un cuchillo con sus manos, es porque Ethan no se había levantado del suelo, y si Jacob corre ahora, su hermano estaría en peligro. El estudiante agitó su cuchillo de un lado a otro, tratando de cortar a Jacob, pero con sus habilidades básicas de juego de pies gracias al boxeo y la respiración bucal adecuada para mantener el ritmo, evadió hábilmente los cortes agudos que le dirigían. Los demás estudiantes se detuvieron cuando vieron que uno de ellos sacaba un cuchillo, dándose cuenta de las consecuencias de sus acciones. Ethan, por su parte, sacó su teléfono y llamó a la policía. Cuando los demás oyeron eso, empezaron a correr hacia el otro extremo del callejón. Pero en un momento de confusión y desesperación, Jacob y el estudiante se enredaron y cayeron al suelo. Fue en ese fugaz instante que todo cambió. Jacob lo sabía. Podía sentir un corte en su mano y algo cálido manchando la parte inferior de su pecho. El cuchillo se hundió involuntariamente en el cuerpo del estudiante y un grito escalofriante resonó en el callejón. Se hizo un pesado silencio mientras Jacob miraba horrorizado el resultado de sus acciones. Su respiración se volvió errática y sus manos temblaron involuntariamente mientras se distanciaba del estudiante que convulsionaba y escupía sangre. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó con fuerza y un torrente de emociones abrumadoras lo consumió. En ese momento, la vida de Jacob se detuvo. El peso de lo ocurrido se posó sobre sus hombros y la realidad del crimen que había cometido se hizo evidente ante la mirada de los demás.
Las consecuencias de ese fatídico encuentro comenzaron a desplegarse ante sus ojos y la perspectiva de un futuro incierto y lleno de arrepentimiento lo abrumó por completo. En estado de shock, Jacob apenas podía asimilar lo que había sucedido. Se encontraba en una encrucijada, atrapado entre el instinto de proteger a su hermano y las terribles consecuencias de sus actos. La sombra de la culpa y el remordimiento se cernían sobre él, y el peso de la tragedia se convertiría en su carga ineludible. Bip. 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 En ese momento, el sonido de una sirena de policía se escuchó a lo lejos, y algunos de los estudiantes que llevaban un rato corriendo se llenaron de miedo. Ethan, ¿estás bien? Jacob caminó hacia su hermano y lo levantó del suelo, pero Ethan seguía temblando mientras sus ojos permanecían fijados en el estudiante inmóvil en el suelo. Quédate quieto, no te muevas. Justo cuando Jacob estaba pensando qué hacer a continuación, una voz severa sonó no muy lejos, y cuando giró la cabeza, un oficial de policía había detenido a los estudiantes que habían corrido, mientras otro oficial se acercaba a Jacob. Tenemos una persona herida, llamen una ambulancia. El policía miró a Jacob y le advirtió, será mejor que ustedes dos no se muevan. Después de decir eso, el policía movió suavemente la cabeza del estudiante que yacía en el suelo para facilitarle la respiración, pero el sangrado era tan severo que no funcionó en absoluto. Pronto, los segundos se convirtieron en minutos, y con sangre en sus manos, Jacob miró al estudiante tendido en el suelo mientras las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos. Todo va a estar bien. Sí, fue solo defensa propia, sí, ese no era mi cuchillo, se consoló Jacob mientras él y su hermano eran conducidos a la parte trasera de un coche patrulla de la policía. Capítulo 3. Las palabras de un hermano. Un anciano caminaba tranquilamente por el bosque artificial que permanecía húmedo por la lluvia de ayer, pero queriendo despejar su mente del trabajo, no le importaba caminar solo. Fue entonces cuando vio a un joven que alimentaba a unos gatos que estaban empapados por la humedad del ambiente. Curioso, el anciano se dirigió hacia una silla de metal que había al costado de la carretera y, después de limpiarla con un pañuelo, observó la divertida escena que se desarrollaba ante sus ojos. Conocía al chico, se llamaba Jacob y era hijo de la conocida familia Barber. No conocía bien al padre del chico, pero se habían cruzado en algunas ocasiones debido a sus casos. Oh, señor Anderson, lamento no haberlo saludado antes, tengo que irme porque llego tarde. Nos vemos. Jacob se giró levemente y se despidió del anciano que parecía estar solo como él. Se conocían desde hacía tiempo, ya que de vez en cuando se sentaban en el mismo banco durante horas. No te preocupes, muchacho. Ten cuidado al regresar, dijo el anciano llamado Anderson. Después de que Jacob se fue, continuó observando a los gatos con un interés indistinguible en sus ojos viejos pero astutos, como si se tratara de una pintura hermosa y profunda. El abogado Anderson, hombre de experiencia y astucia, se encontraba cerca de la escena del crimen cuando vio cómo subían a Jacob al coche de la policía junto con su hermano gemelo. Su mirada penetrante y sus agudos instintos indicaban que algo más estaba sucediendo detrás de aquella imagen desoladora. Sin dudarlo, Anderson se acercó rápidamente a la escena del crimen, aprovechando su conocimiento de la zona y su reputación entre los agentes de policía. Con su imponente presencia y su voz firme, comenzó a hacer preguntas cruciales para entender lo que realmente había sucedido. Poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron encajando. Anderson escuchó atentamente a los testigos, reunió detalles relevantes y logró obtener información clave sobre la verdadera secuencia de los hechos. Descubrió que Jacob no era el agresor, sino que había actuado en defensa propia y para proteger a su hermano gemelo, Ethan. Consciente de que el futuro de Jacob estaba en juego, el abogado Anderson se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que si no actuaba con rapidez y con la máxima seriedad, Jacob podría enfrentarse a una condena injusta y desproporcionada en circunstancias tan negativas. Sin perder un segundo, Anderson se dirigió directamente a la comisaría donde llevaban a Jacob. Sabía que tenía que llegar antes de que se tomaran decisiones irreversibles y de que la versión distorsionada de los hechos se convirtiera en la única verdad aceptada. Con su reputación y experiencia a su favor, el abogado Anderson atravesó las puertas de la comisaría y se dirigió a la sala de interrogatorios. Allí, encontró al hermano de Jacob, con los ojos llenos de angustia y el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Sabiendo que era el hermano de Jacob porque reconoció la ropa que vestía de su encuentro anterior, lo que más sorprendió a Anderson fue que Ethan estaba sentado afuera de la sala de interrogatorio. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Anderson con voz seria. ¿Quién eres tú?
Ethan miró a este hombre mayor de traje con sorpresa y algo de miedo. Tus padres están de camino. Yo seré el abogado que os protegerá a ti y a tu hermano. Dime, ¿qué les dijiste? Bajo el peso de las palabras de Anderson, Ethan tartamudeó y finalmente dijo: acabo de decir la verdad, Jacob mató a ese estudiante con un cuchillo. Él lo hizo. ¿Qué? Gritó Anderson, rompiendo la compostura. Ese niño tonto acababa de condenar a su hermano. Niño inútil. Sin perder tiempo, Anderson se dirigió a toda prisa a la sala de interrogatorios, donde probablemente interrogaban a Jacob sin la presencia de su abogado, algo habitual entre los astutos movimientos de la policía y los detectives. Los detectives fueron notificados casi inmediatamente, y dos de ellos, que fueron asignados a este caso, estaban esperando en la sala de interrogatorios, mirando al joven frente a ellos poco después de interrogar a su hermano y a los otros estudiantes. Después del interrogatorio policial, se realizaron entrevistas adicionales para recabar más información sobre el incidente. El detective, junto a una detective que era su compañera en este caso, comenzó a hablar. Jacob, soy el detective Neal, y ella es mi compañera, Paula. Jacob, como dice la ley, es importante que nos aseguremos de que estamos en la misma página. Antes de comenzar, déjame recordarte tus derechos. Tienes derecho a permanecer en silencio, a tener un abogado presente y a que todo lo que digas se use en tu contra en el tribunal. ¿Entiendes estos derechos? Jacob asintió solemnemente y dijo con voz débil: sí, entiendo mis derechos. Ahora que le he leído sus derechos, me gustaría que me explicara con más detalle qué sucedió exactamente durante la pelea. ¿Qué llevó al enfrentamiento y cómo se desarrolló? Jacob, todavía afectado por los hechos, relató los momentos previos al altercado, describiendo la creciente tensión y la sensación de peligro inminente. Explicó que intentaron distanciarse del conflicto, pero los agresores los persiguieron, lo que finalmente desembocó en la pelea. Ellos estaban atacando a mi hermano, y yo solo intervine para detenerlos, pero honestamente, no se habrían detenido bajo ninguna circunstancia. La vida de mi hermano gemelo estaba en peligro. El detective Neal miró a su compañera, la detective Paula, y luego volvió a fijar la mirada en Jacob. Entiendo que usted se encontraba en una situación amenazante. ¿Puede explicar por qué actuó de esa manera específica y qué estaba en juego para usted en ese momento? ¿Por qué es esa una pregunta ridícula? Auge. Jacob estaba al borde del abismo, con el corazón acelerado a 1000 por hora, y cuando escuchó la pregunta a la que ya había dado una respuesta satisfactoria en sus palabras anteriores, no pudo contener su angustia. Paula intervino inmediatamente y le dijo: Jacob, tienes que calmarte y pensar bien todo lo que estás haciendo. Solo queremos saber la verdad, y eso no significa que seas el culpable. Jacob se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Fue un momento de pánico y supervivencia. Mi única intención era proteger a mi hermano y a mí mismo. No había lugar para razonar ni evaluar las consecuencias en ese momento. Solo quería detener la amenaza y asegurarme de que saliéramos ilesos de esa situación. El detective Neal continuó con preguntas detalladas sobre la dinámica de la pelea, buscando claridad sobre los eventos que llevaron a la trágica muerte. Neal profundizó en sus intenciones. Jacob, ¿hay algo más que te gustaría agregar? ¿Algún detalle adicional que pueda ayudarnos a comprender mejor lo que sucedió? Jacob habló con sinceridad desde lo más profundo de su corazón. Lamento profundamente lo que pasó y la vida que se perdió. Nunca tuve la intención de causar un daño de esa magnitud. El detective Neal asintió, reconociendo la sinceridad en las palabras de Jacob. Paula sonrió levemente y dijo: Jacob, nuestro objetivo es descubrir la verdad y garantizar que se haga justicia. Continuaremos investigando todos los aspectos de este caso para obtener un panorama completo de lo que ocurrió. Toc. 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 En ese mismo momento, la puerta fue golpeada con fuerza, y antes de que alguien pudiera levantarse a abrirla, un hombre mayor la abrió y dijo: Señores, a partir de ahora me gustaría tener una conversación profunda con mi cliente. Anderson, nunca pensé que te vería en este lugar a esta hora. Neal miró al anciano con un ligero dolor de cabeza. Y nunca pensé que vivías en la estación, aprovechándote de un niño que ahora solo puede sentir miedo, respondió Anderson al entrar en la sala de interrogatorios. La situación de Jacob no es buena. Hasta su hermano confesó que él fue quien mató a ese joven estudiante, afirmó Paula al salir de la sala de interrogatorios. Me aseguraré de que se haga justicia, señora Paula. Sin mirar atrás, Anderson entró en la sala de interrogatorios. Capítulo 4. Antes de la audiencia de detención.
Anderson se acercó a Jacob con calma, transmitiéndole seguridad y confianza en medio de la adversidad. Le aseguró que estaba allí para ayudarlo, para luchar por su justicia y para garantizar que la verdad saliera a la luz. El abogado comenzó a hacer preguntas meticulosas, buscando cada detalle y evidencia que pudiera respaldar la versión de Jacob. Utilizó su habilidad para extraer información relevante y construir una narrativa sólida en defensa de su cliente. A medida que avanzaba la entrevista, Anderson se dio cuenta de que Jacob había actuado legítimamente en defensa propia y que su vida y la de su hermano estaban en peligro. Era evidente que el joven no había buscado el conflicto, sino que se había visto arrastrado a una situación de violencia que se estaba agravando trágicamente. Con cada respuesta que daba Jacob, el abogado Anderson se fortalecía en su convicción de luchar incansablemente por la libertad y la justicia de su cliente. Estaba decidido a presentar un caso sólido y convincente basado en la verdad y en las circunstancias reales que rodearon ese fatídico encuentro en el oscuro callejón. El abogado Anderson sabía que tenía una tarea difícil por delante, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para asegurar la libertad de Jacob. Se sumergió de lleno en la recopilación de pruebas, la realización de investigaciones exhaustivas y la preparación del caso. Utilizó su amplio conocimiento de la ley y su experiencia previa en casos similares para construir una estrategia sólida. Analizó cada aspecto del incidente, consultó con expertos en defensa penal y buscó precedentes legales que respaldaran la posición de su cliente. Tras la entrevista, Jacob se sentía agotado pero también esperanzado. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba decidido a afrontarlo y hacer todo lo posible por remediar la situación. Bueno, Jacob, necesito hablar con los testigos, y después hablaremos con tus padres. Recuerda, no vuelvas a hablar con los detectives, sin importar lo que te pregunten, advirtió Anderson con una mirada penetrante. Jacob asintió, pálido y cansado. Observó cómo se alejaba el anciano con el que había tenido muchas conversaciones y sonrió por haber tenido con él esa inocente y pura amistad. Uno puede encontrar ayuda en lugares inesperados y en momentos oportunos. La sala de interrogatorios se sumió en un tenso silencio mientras Jacob esperaba, esposado y lleno de ansiedad, la llegada de sus padres. La puerta se abrió y entraron sus padres, con el rostro marcado por la preocupación y el desconcierto. Rápidamente se acercaron a él, envolviéndolo en un abrazo desesperado y lleno de emociones diversas. Laurie, la madre de Jacob, inmediatamente inició la conversación. Jacob, hijo, ¿qué está pasando? No podemos creer lo que estamos escuchando. Dinos la verdad, por favor. Jacob, con lágrimas en los ojos, intentó articular palabras mientras luchaba por controlar su voz temblorosa. Mamá, papá, fue un accidente. No era mi intención, solo estaba protegiendo a Ethan. Andy intentó calmar sus pensamientos y, con palabras claras, trató de comprender toda la situación. Jacob, necesitamos entender qué sucedió. Necesitamos saber cómo podemos ayudarte. ¿Hay algo que no nos estás diciendo? ¿Tu hermano está diciendo la verdad? ¿Qué verdad? Jacob quedó perplejo ante las duras palabras de su padre. ¿Mataste a ese niño?, preguntó Andy, mirando a su hijo. Yo solo estaba defendiendo a mi hermano. En ese momento entró en la sala el abogado de Jacob, el señor Anderson. Su imponente presencia y su expresión seria infundieron cierta calma en la tensa atmósfera. Andy y Laurie recibieron inmediatamente una llamada del abogado Anderson. El padre de Jacob lo conocía porque era un abogado que solo aceptaba casos que podía ganar con absoluta certeza, por lo que confió al menos en este pequeño detalle de toda la situación. Al ver a los padres de Jacob, el abogado Anderson se presentó formalmente. Buenos días, señores. Soy el abogado de Jacob y estoy aquí para brindarle el apoyo legal que necesita en esta difícil situación. Entiendo que están angustiados y quiero asegurarles que haremos todo lo posible para proteger los derechos de Jacob y buscar la mejor solución posible. Espera, ¿cómo llegaste a ser el abogado de mi hijo? Laurie miró a Andy esperando que interviniera y le preguntó directamente, ¿estás de acuerdo con esto? Andy tenía mucho que decir, pero solo intentó calmar los pensamientos de su esposa. El señor Anderson es uno de los mejores abogados que conozco. Hará un buen trabajo y, como ya ha empezado con la defensa de Jacob, no hay mucho que podamos hacer. Al darse cuenta de que había ofendido indirectamente al abogado de su hijo, Laurie se centró en Anderson. Por favor, señor Anderson, ayúdenos a entender cómo llegamos a esta situación y qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo. Todavía no sabemos quién es el verdadero culpable de este terrible crimen. Laurie.
Andy señaló con una mirada profunda. Anderson miró a estos padres y supo inmediatamente qué clase de padres eran, por lo que dijo: entiendo su confusión y su deseo de obtener respuestas. En este momento, es importante que cooperemos plenamente con la policía y el sistema legal. Las pruebas parecen indicar que Jacob estuvo involucrado en la muerte del joven y debemos enfrentar esa realidad. Sin embargo, nuestro objetivo será centrarnos en demostrar que fue un acto involuntario y que Jacob no representaba una amenaza directa para la vida de la víctima. Si las víctimas e incluso su hermano dicen que Jacob lo mató, además de agredir a los demás estudiantes, ¿qué podemos hacer para demostrar lo contrario, señor Anderson? Necesitaremos reunir todos los detalles del incidente y cualquier prueba adicional que pueda respaldar la versión de Jacob. También es fundamental que busquemos testigos que puedan confirmar que no hubo mala intención detrás de sus acciones. Su hermano podría haber ayudado, pero su declaración inicial complica las cosas. Además, debemos prepararnos para el juicio y construir una defensa sólida que demuestre que Jacob merece una oportunidad de rehabilitación en lugar de una condena severa. ¿Y si las pruebas en su contra son abrumadoras? ¿Y si Jacob es declarado culpable? Laurie inmediatamente hizo esta incómoda pregunta. Anderson sonrió levemente y señaló: en ese caso, nos centraremos en abogar por una sentencia que tenga en cuenta la edad de Jacob y su falta de antecedentes penales. Buscaremos alternativas a la prisión, como programas de rehabilitación juvenil y terapia, que le permitan rehacer su vida y aprender de este trágico error. Aunque este estado condena a los menores con la posibilidad de ir a prisión, debemos evitar eso. Jacob, mirando a su abogado con esperanza, asintió mientras se aferraba a una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Pero la declaración de su hermano lo confundió. ¿No debería haber dicho que simplemente se estaban defendiendo de los agresores? Quizás todo esto se debió a que su hermano estaba en estado de shock. Él mismo todavía estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Pero él creía que su inocencia podía ser probada, por lo que inmediatamente dijo: señor Anderson, haré todo lo que esté a mi alcance para demostrar que no fue mi intención dañar a nadie. Quiero enmendar mi error. Realmente no fue mi intención. Anderson sonrió ante la determinación de Jacob, que facilitaría mucho las cosas. Es admirable, Jacob. Trabajaremos juntos para presentar una defensa sólida y persuasiva. El proceso legal será complicado, pero no debes perder la esperanza. Estoy convencido de que podemos encontrar una salida a esta situación. Anderson, ¿podemos hablar? Andy se alejó de su hijo hacia la puerta y miró al abogado que había tomado el caso de Jacob. Por supuesto, señor, respondió Anderson. Esa conversación fue verdaderamente intrigante. Anderson se dio cuenta de que Andy tenía ligeras sospechas de que su hijo podría haber hecho lo que hizo por venganza u odio hacia ese grupo de niños. Sin embargo, esos pensamientos fueron desestimados por las siguientes palabras de Anderson. Después de eso, Andy y Laurie regresaron a casa con su hijo Ethan, mientras Anderson comenzó a trabajar meticulosamente en la defensa de Jacob. El abogado se puso inmediatamente manos a la obra para reunir pruebas y testimonios que respaldaran la versión de Jacob. Realizó una investigación exhaustiva y consultó con expertos legales y psicólogos para desarrollar una estrategia eficaz para el juicio. Jacob pasó su primera noche en prisión, rodeado de frías paredes de hormigón y el sonido constante de cerraduras y barrotes. La soledad lo consumía mientras recordaba la dolorosa conversación que había tenido con sus padres antes de su arresto. Había esperado que sus padres lo apoyaran incondicionalmente, que creyeran en su versión de los hechos. Pero en cambio, vio dudas en sus ojos, una falta de confianza que le atravesó el corazón. Les había explicado una y otra vez que solo estaba tratando de proteger a su hermano gemelo, que el asesinato no fue intencional, que fue un accidente en medio de la pelea. Pero parecía que sus palabras no habían sido suficientes para convencer a sus padres. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos, dejándolo con una sensación de amargura y traición. ¿Cómo podían dudar de él, de su amor por su hermano y de su deseo de protegerlo? El recuerdo de la expresión del rostro de su hermano Ethan lo llenó de ira. Había declarado sin dudarlo que Jacob lo había matado, sin dar ninguna explicación sobre el accidente, como si estuviera dispuesto a condenarlo sin importar las consecuencias. La decepción y la ira lo abrumaron y se preguntó cómo podía haber una brecha tan profunda entre ellos. En medio de la oscuridad de su celda, Jacob apretó los puños con fuerza. Sintió una mezcla de tristeza y rabia, una impotencia que se convirtió en un fuego ardiente en su interior.
Había perdido su libertad, su reputación y el apoyo de quienes más amaba. Pero en medio de la amargura, también había una chispa de determinación. Sabía que tenía que luchar, no solo por su propia inocencia, sino también para descubrir la verdad y encontrar justicia para la joven vida que se había perdido. No podía permitir que su nombre quedara empañado por acusaciones falsas. En la oscuridad de la noche, Jacob se prometió a sí mismo que no se rendiría, que haría todo lo posible para demostrar su inocencia y revelar la verdad. El camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero él no permitiría que la injusticia prevaleciera. Con la mirada fija en el techo de su celda, Jacob se aferraba a una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y complicado, pero estaba dispuesto a afrontarlo con valentía y determinación. Capítulo 5. ¿Quién dice la verdad? La noche fue cayendo lentamente cuando la familia Barber finalmente llegó a casa. El viaje de regreso desde la estación de policía había sido silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y emociones tumultuosas. Andy, el padre de Jacob y Ethan, tenía una expresión preocupada en su rostro, mientras que Laurie, su madre, parecía triste y conflictiva. Una vez dentro de la casa, el ambiente se puso tenso. Los padres de Ethan miraron a su hijo, esperando una explicación a sus palabras acusadoras hacia Jacob. Andy fue el primero en romper el silencio, su voz estaba llena de angustia y de ganas de entender. ¿Por qué, Ethan? ¿Por qué dijiste esas cosas sobre tu hermano? ¿No te han enseñado a decir la verdad? Ethan bajó la mirada por un momento, sintiendo el peso de la conversación. Luego, levantó la cabeza y respondió con una sutil sonrisa en el rostro. Padre, lo siento, pero Jacob no solo intentó salvarme. Me odia, golpeaba a los estudiantes y lo disfrutaba. Podía verlo en su rostro. Era como si se estuviera divirtiendo lastimándolos. Laurie intervino inmediatamente y tomó la mano de Ethan en un gesto de apoyo. Sus ojos reflejaban una creciente convicción en las palabras de su hijo. Andy, tal vez deberíamos tener en cuenta lo que dice Ethan. Si él lo presenció, si vio esa sonrisa en el rostro de Jacob mientras apuñalaba al niño, debemos creerle. Andy, por su parte, se mantuvo firme en su defensa de Jacob. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y frustración. Ethan, ¿cómo puedes decir eso de tu propio hermano? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás inventando cosas, distorsionando la realidad para hacerle daño. ¿De verdad has perdido el juicio? Si dices eso, solo estarías enviando a tu hermano a prisión durante años. Auge. Andy arrojó enojado las llaves de la casa, contemplando algo mucho mejor que una familia dividida. El ambiente estaba lleno de tensión, las palabras flotaban en el aire mientras la familia Barber luchaba por encontrar la verdad en medio de acusaciones y defensas. Sentimientos encontrados amenazaban con destrozar el vínculo familiar que siempre habían compartido. El conflicto permaneció latente por un largo tiempo, cada miembro de la familia defendiendo su perspectiva y buscando una solución. Lágrimas y suspiros resonaron en la sala, testigos de la profunda división que los separaba en ese momento. Después de llevar a su hijo a su habitación, Andy caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. Para entonces, ya se había quitado la chaqueta y la corbata y su expresión estaba llena de seriedad. Andy, tenemos que sentarnos. Unos minutos después, Andy y Laurie estaban sentados en el sofá de la sala de estar, enfrascados en una conversación tensa y llena de emociones. El aire parecía cargado de dudas y sospechas, mientras intentaban dar sentido a lo que había sucedido y a la veracidad de las palabras de su hijo Ethan. Laurie rompió el silencio y su voz temblorosa reveló su incertidumbre. Andy, no puedo evitar tener dudas. Lo que dijo Ethan, ¿y si hay algo de verdad en ello? ¿Y si Jacob realmente hizo esas cosas por venganza? No podemos simplemente desestimar sus palabras. Andy frunció el ceño y se cruzó de brazos, sintiendo una mezcla de ira y actitud defensiva hacia su hijo, que debería estar culpando y sufriendo. Laurie, Jacob es nuestro hijo. Lo conocemos desde que era un bebé. ¿Cómo puedes siquiera considerarlo capaz de algo tan terrible? No podemos creer las palabras de Ethan sin pensarlo detenidamente, debemos confiar en Jacob y apoyarlo incondicionalmente. Laurie bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Andy, te entiendo, pero no podemos ignorar las señales. ¿Recuerdas cómo ha estado Jacob últimamente? Su ira, su comportamiento agresivo, no podemos hacer la vista gorda ante eso. Andy se levantó del sofá con frustración y comenzó a caminar de un lado a otro. No lo entiendes, Laurie. Jacob ha pasado por mucho. Ha enfrentado tanto odio y desprecio.
No podemos darle el beneficio de la duda. Trató de salvar a Ethan, y ahora su propio hermano lo acusa de cosas terribles. Laurie también se puso de pie y sus ojos llorosos se encontraron con los de Andy. Pero Andy, ¿qué pasa si hemos estado ciegos todo este tiempo? ¿Qué pasa si nuestra devoción por Jacob nos ha impedido ver la verdad? No podemos ignorar las señales. No podemos permitir que nuestro amor por él nos haga ignorar el daño que ha causado. La ira empezó a apoderarse de Andy mientras miraba intensamente a Laurie. No puedes hablar así de nuestro hijo. Deberíamos estar unidos, defendiéndolo, creyendo en él. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destrozando a nuestra familia por nada, Laurie. Laurie se sintió herida por las palabras de Andy, pero se mantuvo firme en sus dudas. No se trata de destrozar a nuestra familia, Andy. Se trata de la verdad y de enfrentarla, aunque sea dolorosa. No puedo quedarme callada y aceptar algo sin cuestionarlo, sin buscar la verdad. La discusión se prolongó durante horas, cada uno expresando sus puntos de vista y temores. Sus palabras se entrelazaron en un torrente de emociones y dudas mientras luchaban por encontrar una solución en medio de la oscuridad que se había instalado en sus corazones. Finalmente, exhaustos y emocionalmente agotados, Andy y Laurie se abrazaron. No habían llegado a un acuerdo, pero se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un camino hacia la reconciliación y la verdad, sin dejar que sus diferencias los dividieran aún más. El abrazo fue un intento de encontrar consuelo en medio de la tormenta que se había desatado en su familia. Poco a poco, se separaron y se miraron a los ojos, sus miradas reflejaban el amor y la preocupación que compartían por sus hijos. Andy rompió el silencio, su voz cargada de cansancio pero con un destello de esperanza. Laurie, no sé cómo resolver esto, pero tenemos que encontrar respuestas. No podemos seguir ignorando las señales, pero tampoco podemos juzgar a Jacob sin pruebas concretas. Laurie asintió y sintió que la tensión se aliviaba en su interior. Tienes razón, Andy. Debemos ser objetivos y buscar la verdad de una manera que no perjudique aún más a nuestra familia. Deberíamos buscar apoyo externo, tal vez un profesional que pueda ayudarnos a abordar esta situación y brindarnos una perspectiva imparcial. Andy suspiró y tomó la mano de Laurie. Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. No podemos permitir que nuestras diferencias nos separen. Debemos recordar que, como padres, nuestro objetivo es proteger y guiar a nuestros hijos, incluso si eso significa enfrentar verdades dolorosas. Ambos asintieron en silencio, sintiendo un rayo de esperanza al vislumbrar la posibilidad de encontrar una solución. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididos a descubrir la verdad y, de ser necesario, buscar ayuda profesional que los guiara en este proceso. Con un renovado sentido de unidad y determinación, Andy y Laurie se prometieron mutuamente que trabajarían juntos para comprender lo que realmente había sucedido y encontrar una manera de reconstruir la confianza dentro de su familia. Sabían que el camino sería difícil y doloroso, pero también sabían que tenían que hacerlo por el bienestar de todos los involucrados. Así, se levantaron del sofá, unidos en su propósito compartido. Decidieron dar los pasos necesarios para buscar apoyo profesional y comenzar el proceso de sanación y búsqueda de la verdad. Sabían que el camino que les esperaba sería difícil, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos, sin importar lo que descubrieran. Con ese compromiso en sus corazones, Andy y Laurie se embarcaron en el camino incierto que les esperaba, con la esperanza de encontrar la verdad y eventualmente restaurar la armonía en su familia. Confiando en sus instintos, querían saber que Jacob era realmente inocente y que las cosas mejorarían en los días venideros.